Saludos amigos, hoy jueves 4 de julio de este año 2019, Día de la Independencia de nuestro principal socio comercial y aliado, los Estados Unidos de América. Asunto que vale la pena destacar. Hoy también ya se comienza a hablar de que probablemente cuando cedan las famosas nubes esas que vienen del Sahara, cargadas de micropartículas, cuando cedan su presencia en la isla, entonces den paso a los efectos de las vaguadas. Ya hoy se habla de que va a llover incluso en la esponja nacional, que son los haitises, y en otras partes del territorio. Ojalá que así sea, para tratar de amainar esta ola de calor terrible que afecta a toda la isla y a toda la región. Queremos destacar el hecho de que los Estados Unidos de América celebren hoy su independencia y lo estén haciendo incluso recuperando buena parte de lo que era su lucimiento. Hoy el gobierno de los Estados Unidos ha decidido hacer una marcha militar, exponiendo todo lo que son sus avances militares, en tecnología, equipamiento de todo tipo, hombres, etcétera. Porque allá en el gobierno del señor Trump no había sido posible hacerlo porque por resistencia de diversos órganos. Pero después de las demostraciones de fuerza que han dado la República Popular China y Rusia en eventos recientes con motivo de sus fechas aniversarias más importantes, lo mismo que las grandes naciones, Francia incluida, los Estados Unidos no debieron quedarse atrás y hoy están retomando eso que es una práctica ya de todas las grandes potencias, exhibir su armamento, su equipamiento militar, la calidad de sus tropas, etcétera, de formación de sus tropas. Lo va a hacer. Pero lo que queremos destacar es la excelente y respetuosa relación que se ha ido forjando con los tiempos entre la República Dominicana y los Estados Unidos de América. Mucho más reforzada con la presencia de una digna representante, la embajadora Bernstein, porque ha sabido interpretar perfectamente los grados de autosuficiencia que ha alcanzado la República Dominicana en varios planos, en el plano económico, en el plano social y en el plano institucional. Una de las motivaciones que han tenido los Estados Unidos y los órganos que ellos han creado, muchos de ellos teledirigidos, como la famosa Fuerza de Tarea Judicial que opera Naciones Unidas en América Latina, intervenciones directas en los sistemas de administración de justicia de América Latina, lo hacen por la debilidad que encuentran en instituciones y países que no han sabido darse a respetar, particularmente los centroamericanos. En el caso dominicano no se le ha ocurrido, ha habido sugerencias, es más, en algún momento la propia participación ciudadana, esa que hace un test de nacionalismo y defensa de principios, lo sugirió, que acudiéramos a ese famoso órgano interventor que tiene Naciones Unidas, sugerido y pagado por los Estados Unidos de América, para controlar y participar directamente en la administración de justicia, pero principalmente contra las instituciones políticas tradicionales de los países de América Latina. Aquí no se han atrevido, pero además hay que reconocerlo también, porque han percibido que las instituciones políticas que gobiernan en la República Dominicana, particularmente el Partido de la Liberación Dominicana, pero aquí tenemos que unir también la experiencia acumulada por el Partido Revolucionario Dominicano y su
hijo del Partido Revolucionario Moderno, por el Partido Reformista, que son fuerzas políticas tradicionales con una historia, con suficiente background político y de ejercicio de poder como para ser respetables y respetadas. ¿Qué es lo que ha acontecido hasta ahora? Los norteamericanos deben celebrar también con mucha unción su independencia, y aquí los que viven en el país una extensa colonia norteamericana de origen norteamericano y también dominicana de doble nacionalidad. Y deben disfrutarlo porque aquí, como bien dice la embajadora Bernstein, se respira mucho aire de libertad y de democracia, de avance. Insisto, que es lo que han percibido las autoridades norteamericanas para ser cuidadosas en su intervención, que en otros tiempos, en los asuntos públicos y políticos de la República Dominicana, que en otros tiempos era desembosada e irrespetuosa. Pero ningún puerco se rasca en jabilla, es una expresión criolla, que quiere decir que usted respeta al otro en la medida en que tenga fortaleza y que tenga capacidad de defenderse por sí mismo. Entonces, eso ha pasado. Y creo que es un reconocimiento que en el caso nuestro merece respeto, porque los norteamericanos en los últimos tiempos se han dado cuenta que los políticos y las instituciones políticas dominicanas son respetables, que la propia estructura democrática dominicana, si bien tiene muchas fallas, falencias de todo tipo, ha madurado bastante. No se la puede comparar a los niveles de eficiencia y respeto que tienen con los Estados Unidos, pero van en camino de eso. A nosotros nos llama mucho la atención que el Procurador General de la República, de la República Dominicana, esté reclamando que nunca antes la representación del Estado en lo que es la Administración de Justicia, que es la Procuraduría, había hecho tanto esfuerzo y había trabajado tan duro como lo ha hecho en el caso de Odebrecht. Y usted eso no lo puede negar, independientemente de que la acción persecutoria no tenga la eficiencia que ha tenido en otras partes del mundo. Pero el esfuerzo se está haciendo, es visible. Allí se han ocupado centenares de horas de trabajo por un equipo de profesionales del derecho de calidad que ha contratado. Eso aquí no pasaba, hombre. ¿Y qué es lo que se cree? Nosotros somos reporteros del 62 y sabemos lo que ha pasado aquí. La mayoría de las sentencias aquí en los 12 años la escribían los bufetes de abogados privados y se la mandaban a los jueces. Aquí los senadores tenían jueces en su provincia, que eran los que administraban justicia, según el parecer de los senadores. ¿De qué estamos hablando? Un momentito. Aquí había bancos que dirigían el sistema judicial, hombre, hasta hace muy poco tiempo. Un momentito. Entonces, esas cosas han cambiado. El Estado ha crecido, se ha hecho bastante adulto. Con el paso del tiempo vamos acumulando experiencia, calidades. Y yo creo que eso es lo que perciben los Estados Unidos, sus estructuras de poder, públicas y privadas. Porque cuando se habla del establecimiento, el famoso establishment, muchas veces la gente limita esa percepción de poder al Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿no? El Departamento de Estado cambia de cabeza con los gobiernos. Son las grandes transnacionales, las grandes empresas transnacionales.
que tienen sus intereses, que tienen su influencia en las acciones de gobierno de los Estados Unidos, como lo tienen en Europa, en las grandes naciones europeas. Entonces el establishment es esa suma de influencia y de poder que en cada nación está alrededor de las grandes empresas, de los grandes grupos, que tienen expresión política en su gobierno, porque es que usted no puede negar eso, y que defienden sus intereses mediante una acción conjunta, no solamente de influencia directa por ellos mismos, por unas famosas fundaciones que tienen, sino también el Departamento de Estado, en el caso de los Estados Unidos. Y en Gran Bretaña, y en Alemania, y en España, lo mismo, hombre. Lo mismo que en Japón, cuidado, ustedes creen que eso se cruzan de brazos. Y ahora los chinos tenemos que prepararnos porque eso tiene que estar operando también ya. Pero vivimos en un mundo globalizado. Tenemos que demostrarle a todos esos grupos de poder que somos una nación con bastante definición de sus estructuras de gobierno y políticas, que somos fiables. Y todas esas cosas se están imponiendo. Y todo eso está siendo ya visto con bastante respeto, que es lo que hoy nosotros quisiéramos resaltar. En el momento en que celebramos la independencia de los Estados Unidos de América, en el momento en que también nosotros tenemos que reconocer que el respeto de que hoy disfrutamos y que se expresa claramente en esa dama, la señora Bernstein, es que nos los hemos ganado. Así que, bienvenida, dama, gracias por ser consecuente y obsecuente también, hay que decirlo. Y que su nación y ustedes mismos, los norteamericanos, lo celebren con la fruición con que lo hacen siempre. Allí la independencia y los actos que tienen que ver con la nacionalidad son muy respetados, muy honrados, como debe serlo en cada nación. Cambiando de tema, me sorprende que este señor, Gregory Salcedo Llibre, en una declaración que ofreciera al Listín Diario, dijera que era normal la asesoría que él brindó a Odebrecht, este señor que fue consultor incluso de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado, presidente del Consejo de Directores de la Bolsa de Valores de la República Dominicana. Miren, de Santo Domingo, pero es la única que existe, por tanto es del país. A mí me luce, me da ganas de reír cuando estos habilidosos, summa cum laude y no sé cuántos títulos más, pretenden decirnos que los trabajos de asesoría que le sirvió a Odebrecht son absolutamente normales cuando le pagaron, como todos sabemos, las estructuras que creó Odebrecht para sobornos. O sea, el señor defiende que le hayan pagado por detrás de la mesa, por servicios prestados a entidades donde Odebrecht tenía, además que sirvió como asesor con entidades en las que Odebrecht tenía negocios aquí en el país. Él dice que la asesoría la prestó fuera. Entonces, ¿por qué no le pagaron mediante contratos formales y no con estructuras de soborno creadas para eso? Hombre, lo mejor que hizo fue renunciar. Una bolsa de valores es una entidad demasiado exigente de calidad moral, ética y de transparencia, como para que esté dirigida por personas que participen de ese tipo de operaciones. Demasiado exigente. Tener mucho cuidado con eso. Y todo el que esté involucrado en ese expediente de
recepción de pagos irregulares de Odebrecht vía servicios prestados para sobrevalorar obras en la República Dominicana y contratar obras. Debe saber que estas cosas no se pueden permitir porque eso se hizo con recursos públicos. Si fuera con recursos privados, le diríamos a los dueños de esos dineros que defiendan sus intereses. Pero en el caso de los recursos del Estado, son los recursos de todos y ahí sí hay que ser exigente. Así es que, no, señor, no es justificable. Y lo mejor que usted hizo fue renunciar. Así como debe renunciar todos los funcionarios públicos que aparezcan involucrados en ese expediente. A reserva de lo que pueda hacer el Estado también en procura de reivindicar sus intereses, como por ejemplo la puesta en movimiento de la acción pública. Yo digo que las aguas, sin embargo, y no obstante estos escándalos, que pudieron ser beneficiosos fundamentalmente para tranquilizar al PLD por dentro, a toda la estructura PLDista. Aquí está hablando de todo el que compone ese partido, que es tan importante para la democracia dominicana en este momento. Que por cierto, y por lo que refiere el presidente del Senado, quien dice que todavía preserva la esperanza de que allí en el PLD se mantenga la unidad, parece que se está amainando la cosa. Ayer se retiraron buena parte de la presencia militar, quedó alguna presencia policial nada más en el Congreso, y parece ser que ya existe lo anunció ya el presidente del Senado y lo hizo también en representación del presidente de la Cámara de Diputados. Se pidió el retiro ya de toda la fuerza policial y militar que estaba cercando el área del Congreso. No hay excusa, por tanto, para que se incorporen los representantes tanto del Senado como de la Cámara de Diputados a su trabajo diario o de sesiones, porque acuérdense que las comisiones trabajan casi todas. En el Congreso a veces hasta los sábados tienen que trabajar comisiones que designan tanto diputados como senadores. Y también en las sesiones que acuerden esos órganos. O sea que celebramos que las cosas estén volviendo a la normalidad en el Congreso de la República y que de la misma manera se expresen vientos de buenos augurios, que traen buenos augurios con respecto al partido oficial, al Partido de la Liberación Dominicana. No está pendiente, eso sí, todavía la posición que fijará el presidente de la República, es lo que sí ha quedado en claro, pero se espera que todo esto sea dentro de un proceso absolutamente normal, sin las tensiones que crean acciones como la presencia militar y policial en el Congreso. Bueno, el tema referido a la seguridad pública y otros asuntos, particularmente lo que tiene que ver con el desarrollo de la industria turística y de servicios, sigue siendo de principal interés de las autoridades dominicanas y se ha dicho que por ahí viene un decreto regulador de la participación pública y en los asuntos que tienen que ver con la estructura de seguridad, con que debe moverse en toda la industria hotelera, incluyendo los visitantes.
lo que sea será bien recibido, aunque hay quienes pretenden crearle mala fama a cualquier iniciativa que inicie el gobierno para preservar la tranquilidad pública y la seguridad. Yo me guío por lo que dice la embajadora de Estados Unidos, quien exhortó a toda la colonia norteamericana en el país celebrar con libertad, con entrega a lo que sean sus iniciativas, cuales sean, en los ambientes que sean de su independencia, aquí en la República Dominicana. Asunto que los norteamericanos celebran con mucha fruición. Yo me sumo a eso, creo que es verdad, que no hay nada que temer, que si bien es cierto, como en toda sociedad, usted tenga que tomar sus precauciones, eso no quiere decir que usted esté amenazado para nada en su seguridad cuando se mueve en cualquier ambiente en la República Dominicana. Así que, y volvemos al principio, celebramos el acontecimiento de la independencia de los Estados Unidos de América, y lo hacemos también en un momento en que la República Dominicana conserva excelentes y respetuosas relaciones en todos los planos con su principal socio comercial y socio en político, que es los Estados Unidos de América. Buenos días, Mozart. Buenos días, Pedro. ¿Qué tal? Tú sabes que una de las cosas que va a destacar hoy va a ser el desfile militar que se retoma en los Estados Unidos con motivo de la independencia. Se lo habían impedido Trump. Agregando, tú sabes, esas cosas, que esas formalidades que hay en los Estados Unidos, que cualquier órgano congresional puede mandarle una limitación, generar una limitación al Estado. Entonces, Trump no había podido hacer ese desfile militar en lo que lleva, pero hoy, sin embargo, ya está autorizado. Pero eso era tradición, hacer desfiles militares. Sí, los norteamericanos, ¿Cuándo como las grandes potencias. No, ¿en cuál fue la última vez que hicieron? En la administración pasada hubo desfiles militares. No, militar no, Pedro. Desfiles militares que no, allá lo que había era eso que hace la gente, las paradas, fuegos artificiales, pero desfiles militar como tal no. Eso no se estila en la... Ya le llaman paradas. Sí, paradas, pero el desfile militar como tal es una tradición de los chinos, de la Unión Soviética. Los franceses. De los franceses. Porque el desfile militar también es una forma de demostrar con qué usted cuenta en materia de defensa de su soberanía, de la patria. Los franceses el día de la toma de la Bastilla hacen esas demostraciones. Entonces, escuché esta mañana algunos cuestionamientos con relación a eso. Porque oí a un amigo decir esta mañana como que esa era una demostración más de Trump de su vocación antidemocrática, como de guerrerista. No, hombre, no. Qué barbaridad. Eso no es así. Hay que... Entonces es guerrerista China y Rusia y Francia y Gran Bretaña. A mí particularmente me gusta el desfile militar, eso es precioso. Eso es bonito. ¿Tú sabes por qué? Además ahí se muestra el componente de la disciplina. Pedro, la disciplina. La cadencia, eso. Esa cadencia al marchar de la guardia, carajo. Eso es bonito. Ese chinito que son como eso todo, es bonito. Pero al mismo tiempo uno se da cuenta de que lo que hay, de parte de lo que hay en materia de defensa y de cómo esa industria de armamento, Pedro, eso es una cosa, eso es terrible. Los desarrollos tecnológicos, por ejemplo, la industria de armamento norteamericana, la gente está deseosa de verlo. De verlo, de conocerlo. ¿Por dónde andan? Ya los pueblos ven bien eso. Adiós, pero claro. Eso es bien, sí. Hace bien el presidente Donald Trump de sacar y que se vea. Además, debía sentirse celoso ya. Sí, porque se lo están mostrando cada rato. Los otros. El chinito de Corea lo hace cada rato, el Corea.
No, hombre, los rusos todos los años. Y los chinos todos los años. Y los franceses todos los años. Hombre. Pero ve acá. Sí, hombre. Y nosotros lo hacemos aquí los 27 de febrero. Y nosotros también se lo mostramos a ellos. Sacamos los aviones, hagamos todo. Y marchamos ahí. Se ve la marcha linda en el malecón. Lo único que cada vez más se oscurece el ejército norteamericano. ¿Cómo? El ejército dominicano cada vez más es más oscuro. ¿Cómo? Pero es que nosotros somos oscuros. Te estoy diciendo. Cada vez más oscuro, cada vez más oscuro. Los blanquitos son ya cosas raras en el ejército dominicano. No diga eso. En la oficialidad hay componentes también. No diga eso. Pero de la de ese tamaño es una percepción que uno tiene. Sí, mira, Pedro, yo quiero... Para que tú veas que eso de que no hay mal que por bien no venga, como dice el pueblo. Y como dice la Sagrada Escritura, todo obra para bien. Sí, todo obra para bien. Esa campaña terrible que se desató contra la República Dominicana para afectar su principal soporte en materia económica, que es el turismo, ha traído como una de sus consecuencias, o sea, uno de sus elementos positivos en medio de toda esa barbaridad, el que las autoridades tomaran medidas adicionales que hacía falta tomar en materia de aliento y preservación del turismo en la República Dominicana. Es verdad que nosotros habíamos y hemos adoptado muchas medidas dirigidas a complacer y a darle garantía a nuestros turistas, vengan de donde vengan, no es a los turistas estadounidenses, no, para todos los turistas, a darle garantía. Que en adición al alma, a la forma del pueblo dominicano que se manifiesta dentro y fuera de los hoteles, los turistas sienten ese calor humano, ese ambiente festivo del dominicano, esa alegría del dominicano, esa necesidad siempre de compartir. A veces ligerísimo, porque vemos un turista y creemos que lo conocemos de toda la vida. Y aparece uno que habla un chin de inglés o de francés, y por ahí se va, por ahí María se va, comienza a contarle su historia, y cuando tú vienes a ver, lo conoció en la mañana y al otro día está el tipo comiendo su sancocho en la casa del tipo, del dominicano. En llave. En llave. Porque somos así. Entonces, en adición a eso, que es una maravilla, que es el principal componente, un pueblo festivo, un pueblo alegre, un pueblo honrado, honrado, porque este es un pueblo honrado. Bueno, si usted a eso le adiciona la naturaleza, lo que nos ha dado, de lo que nos ha dotado la naturaleza, esas playas maravillosas, esas montañas, esos ríos, esas caídas, eso es una cosa maravillosa que tiene este país, gracias a Dios. Y si usted a todo eso viene con inversiones puntuales que se han hecho en el país para interconectar el país, que la gente pueda trasladarse, como se traslada ahora un turista que se te mete en menos de hora y media, de allá de la punta en el este, aquí al centro de la ciudad, por esa autovía, además de ver lo que hay alrededor en ese trayecto, que es maravilloso. Todo eso es muy importante, pero hacían falta otras cosas, otros elementos. Bueno. Viene ahora un decreto del presidente de la República en la dirección de incorporar otras medidas adicionales, Pedro, entre las cuales está un seguro para los visitantes, seguro médico, que eso existe en otros países, donde los visitantes tienen su seguro, el seguro de vida, porque hay seguro que te lo dan. Seguro de vida y seguro médico. Y seguro médico. Entonces, le van a dar ese seguro, eso es importante, muy importante, porque es un elemento adicional de garantía para el visitante. Ay, sí. Sí. Ya se había anunciado la obligación de las cámaras en las inmediaciones de los hoteles y alrededor de los hoteles, que es muy importante también, el uso masivo de esa tecnología tan importante, tan preventiva, que ayuda tanto, que es un mecanismo, un instrumento tan importante para la investigación
y para la preservación de la tranquilidad de nativos y extranjeros. Eso es importante. Pero en adición a eso, otras medidas adicionales contempladas en ese decreto que se va a emitir y que anunció el Ministerio de Turismo, que van en la dirección de ampliar todo el componente de seguridad alrededor de los visitantes para darle mayores garantías. Ese es un elemento que debemos aplaudir y es lo que le digo, es consecuencia. Usted dirá, pero ¿por qué no se tomó antes? Bueno, pero se va a tomar. Es una respuesta con el asunto de darle mayor seguimiento a las bebidas, a los alimentos, al procedimiento que se sigue de cómo llegan los alimentos y las bebidas a los lugares. O sea, la inocuidad. La inocuidad, pero al mismo tiempo darle mayor participación a las autoridades al interior de los hoteles, en el sentido de qué es lo que se está consumiendo y cómo se está consumiendo. Alimentos y bebidas. Eso es muy importante en ambos casos. Sí. Sí. Ustedes van a ver ahora que los empresarios del hotelero van a tener mayor cuidado también en lo que compran. Y se van a acoger más aún a que lo que compran sea con toda la calidad, con todo el rigor, sobre todo en materia de bebida. Porque si hay algo que... todo el que toma trago, porque el que no toma, bueno, amén. Pero el que no toma come también. Hay quienes van a los hoteles a comer y a dormir y se dan una altura que ponen en riesgo su vida. Pero hay otros que lo hacen con la bebida también. Entonces, todo eso amerita de que cuidemos que eso que vienen a hacer los turistas lo hagan con tranquilidad. Entonces yo me siento muy bien con esto que ha sido consecuencia, para que ustedes vean, eso de que llamamos mal que por bien no venga, en medio de la campaña esta rastrera en la que se involucraron locales. Bueno, surge este tipo de medida importantísima. Mira, Pedro, hay otra cosa. Hoy se reúne el Comité Nacional de Salarios. Sí. Nosotros no podemos perderle, como dice el pueblo, ni pie ni pisar a ese asunto. Y hay un ambiente importante, positivo, auspicioso, porque ya hay elementos muy concretos, posturas muy concretas que allanan el camino a una resolución que nos permita aumentar el salario mínimo en el sector privado, cumpliendo con la ley y cumpliendo además con los trabajadores que merecen mucho más que eso, los trabajadores dominicanos. Entonces, las centrales sindicales, yo quiero recordarles a ustedes que esa reunión de hoy va a tener los siguientes elementos importantes. Una postura muy flexible de los trabajadores en el sentido de disminuir sus expectativas, su propuesta de 30 a 25%, eso pudiera bajar más de ahí en medio de la negociación. Uh-huh. Al mismo tiempo decir, no es que ya no nos oponemos a la reclasificación. Prometemos y estamos en disposición de firmar que desde que se aumente el salario, el mínimo, lleguemos a un acuerdo con el mínimo, en 2 semanas estamos discutiendo la reclasificación. Ya es un componente importante porque el empresariado ya lo manifestó a través de uno de sus voceros, le resultó grato conocer que ya los trabajadores no están diciendo que la reclasificación no tiene por qué ir, que no. Hablan de que puede ir, se debe discutir, pero 2 semanas después de que ya se haga efectivo el acuerdo para el aumento del salario. Ese es otro componente. Otro tercer componente importante es que, según me indican, me informan, hay una disposición ya abierta de los empresarios de variar también esa postura del 10% inicial, revisar eso. Que es casi un insignificante. Óyeme, entonces, de revisar eso,
en procura de ir a una media entre ellos para ver cómo se llega a un acuerdo. Y un tercer componente auspicioso también, que hace auspiciosa esta reunión de hoy, es el llamado de atención que hizo el Ministerio de Trabajo, recordando que ellos tienen una propuesta, primero la equidistancia, mantener la equidistancia, pero ya una propuesta porque tenemos el tiempo encima. Se está violando la ley, se está haciendo injusto y nos estamos exponiendo a que se rompa con la armonía que ha existido desde hace un buen tiempo en el sector laboral empresarial dominicano. Entonces, una propuesta que viene aderezada con el siguiente planteamiento. Recuerden ustedes, les recuerda al ministerio, a trabajadores y empleados y empleadores. Si el ministerio se pone de acuerdo con uno de los dos, con eso basta para que se tome una decisión. Ellos lo saben. Ellos lo saben, pero recordarlo nunca está de más, Pedro. Ellos lo saben. Nunca está de más. Entonces, eso es importante. Ese es el ambiente de hoy, que es un ambiente importante, como el ambiente. Hay que pedirle a los amigos que estén advertidos de que hoy vienen los dos principales voceros de los trabajadores al programa, don Pepe Abreu y Gabriel de Río. Ah, qué bueno. Eso nos dará un cuadro mucho más amplio y comprensivo de lo que está aconteciendo. De las expectativas. Muy bien. Entonces, a propósito de ambiente, también luce auspicioso el ambiente que, de acuerdo a una declaración que da Reinaldo Pared Pérez, la segunda, está diferente a la primera. En la primera había dicho que no consiguió nada, que no había propuesta. Ahora dice... Ahora soltó prenda. Ahora, yo no sé si soltó prenda, ahora dice que el presidente Leonel Fernández en su conversación propuso una comisión para discutir. Si es así, y yo no tengo por qué poner en duda a Reinaldo, si es así que el presidente Leonel Fernández propuso una comisión, entonces hay una variación en la actitud del presidente Leonel Fernández y su equipo, y su grupo, y lo que han estado acompañándolo. Porque antes la advertencia era así, cualquier discusión menos tal cosa, no. Ahora es una comisión que dialogue sobre la crisis del PLD. Y usted y yo sabemos que la crisis del PLD es la lucha por el poder. Y la lucha por el poder, la lucha del poder al 20, en el actual proceso electoral. Y la lucha por el poder es la candidatura presidencial. Eso no es otra cosa, ¿eh? Entonces, si el presidente Leonel Fernández dice o le sugiere al presidente Danilo Medina a través de Reinaldo que conformen una comisión para discutir, entonces ya ese es un cambio importante de actitud por parte del presidente Leonel Fernández ante el presidente Danilo Medina, ante el otro líder, presidente Danilo Medina. Y dice siempre, de acuerdo a Reinaldo Pared, secretario general, Reinaldo Pared fue donde el presidente y recibió como respuesta un llamado que a mí me parece también una posición política que me parece interesante también. Y es que el presidente Danilo Medina le manda a decir al presidente Leonel Fernández, bueno, es que yo no he tomado una decisión. Cuando yo la tome, entonces vemos que es posible una comisión. Una negociación. Una negociación. Son dos figuras. Son los dos principales líderes del país los que están en esa. Aposentados en el principal partido del país. Responsable de lo que ha acontecido en este país en los últimos 18 años, Pedro. Los últimos 18 años. Ay, no. 16. Ay, no, 16, porque no le meta los años. Los de Hipólito son de él. Ah, tú dices en la dirección del Estado. En la dirección del Estado, porque hay 2 años de Hipólito muy buenos, pero hay 2 años que fueron fatales. Entonces no quiero envolver todo.
fatales. Y como se suma todo. Entonces, cuidado. Cuando se sumó los 4 hipólitos, resultó negativo. Entonces ahí sí, porque regresamos 10 años atrás. Regresamos 10 años atrás. Pero al margen de eso, un saludo para don Hipólito Mejía, donde quiera que se encuentre. El presidente de la República, a quien le tenemos respeto y cariño. Claro. Entonces les decía a ustedes que son dos titanes, Pedro, un liderazgo del cual depende en grado sumo lo que vaya a acontecer en este país en los próximos años. La decisión de esos dos, como diría el teenager, esos dos marchantes, Pedro, de ellos dos. Sí. Entonces, que yo veo que ya ahí el ambiente, fíjense cómo salen las tropas del Congreso. Yo estaba con que me mantuvieran ahí presencia militar, porque yo sé que aquí hay tigres que pierden el norte, Pedro, y capaz de cualquier cosa. ¿Tú entiendes? Pero de todas maneras ya querían eso, bueno, ya está abierto eso allí. Ya cualquier situación que acontezca no pueden culpar a las autoridades ni nada de eso. Ya pueden, y que la excusa los legisladores pueden ir todo eso. Entonces ya no hay excusa. Había una provocación. Ya no hay excusa. Aunque siempre la advertencia de que cualquier situación que pueda darse por ahí será enfrentada. Porque no, es que es una responsabilidad de los órganos públicos. Bueno, por si acaso. No, porque como yo sé que aquí hay derechos humanos y derechos humanos para una cosa y derechos humanos para otra cosa. No. El orden entonces, y la dignidad de los órganos públicos hay que preservarlo. Por eso. Claro. Entonces vamos a ver que además yo espero que se acelere el proceso de las decisiones que se vayan a tomar en torno a la reforma, que es el elemento que mantiene la disputa. Entonces, lo que se vaya a decidir, que se termine de decidir. Bueno, el tiempo se agotó prácticamente. ¿Para qué? Pero para eso que tú dices. Pero vamos a esperar que... Pero si tú dices que se agotó, ¿qué es lo que van a esperar? Difícil. La decisión con respecto a la reforma... ¿Qué? Se ha alargado tanto. Bueno, pero los políticos saben. El tiempo se le agota. No, eso lo dices tú, que no conoce las intrínculas del poder. Pero lo que está manejando la intrínculas. No, tú no. Tú estás muy fuera del poder. Tú estás ahí. Ahora sí. Tú estás ahí en Engombe. Ahí, ¿cómo se llama el sitio ese? En ahí es que tú estás, y aquí en Diario de Cuatro. Ahora tú no sabes lo que se está manejando ahí. Tú no tienes información. La información la tiene Danilo Medina y la tiene Leonel Fernández. Sí, la tiene. Ellos tienen la información y se manejan en consecuencia. Nosotros no tenemos información de ese tipo. Tú ves muchísimos gallos locos hablando, diciendo, va a pasar esto, y ahora esto, y esto indica para esto. Y lo van a llevar. Y lo van a llevar, y van a hacer esto, y van a hacer lo otro. Se quedan como perico el Estado. Pamplina, ellos al final son los que tienen las informaciones, llevan un proceso, tienen su calendario, ellos tienen su forma, tienen que darle respuesta al proceso electoral, a la ley electoral y a la ley de partido, que le da plazos. Y a su gente también. A su gente. Tienen que escuchar a los sectores importantes, fácticos del país. Tienen que ver situaciones, informaciones que nosotros no manejamos para la toma de decisión. Y es sobre la base de eso que yo aspiro a que se avance, porque creo que eso, de alguna manera, ya comienza a resentir las actividades. No está resentiendo. ¿Entiendes? Entonces está afectando la actividad yo aspiro a eso, pero yo no tengo conocimiento de que ya no hay tiempo, que si hay tiempo, que si puede ir o no puede. No. Esas son decisiones que deberán tomarlas quienes tienen la sartén por el mango, que son precisamente los líderes políticos de este país, los de dentro del PLD, dentro del gobierno y en toda la oposición. Ellos saben cómo manejan sus asuntos. Nosotros hemos estado reivindicando aquí por mucho tiempo a los partidos que han conducido esto, porque ese sistema de partido, con todas sus debilidades, es el que ha conducido esta nación, han conducido este país. Y yo decía al inicio de esta mañana, no. que es el
que es el que se ha ganado el respeto. El respeto. De que hoy goza la República Dominicana por parte de naciones tan poderosas como Estados Unidos. Así es. Hay que ver la manera ya como trata, no solamente la representación diplomática aquí, sino también el Departamento de Estado, que por cierto, a las estructuras. Que por cierto hay que felicitar a esa gran nación, amiga, los Estados Unidos, el 4 de julio, y con ella, y ya va por mucho ese millón, casi 2 millones de dominicanos residentes en los Estados Unidos. Óyeme, posicionado, Pedro, en diferentes niveles de esa gran nación. Y disciplinado. Óyeme, reconocido y respetado. En todas las áreas. Ahí usted lo ve cediendo la velocidad. En todas las áreas. Violando la ley de tránsito. No. Un abrazo para todos. Con una cerveza en la mano. Tú ves a los dominicanos allá. Tú ves este día, Pedro. Hermano, no pueden ser. Óigame la cosa. ¿Tú sabes lo que hacen los dominicanos? Los dominicanos disfrutan igual o más que muchos estadounidenses. El día del 4 de julio va a los Estados Unidos. Y a mí me gusta mucho la cerveza. Yo soy cervecero por naturaleza. Me gustan las cervezas. No es que beba. Pero mucho. No puede andar con una cerveza a pico botella. Y voy a una despendedora y dice, ay, señor, por favor. No me destape eso. Ni siquiera aquí dentro, pero tampoco afuera. No. Mire, guárdela bien y hágalo en su casa. Sí, y me óyeme, pero te lo dicen los dominicanos. Así mismo. Aquí, y respetamos las leyes de tránsito. Aquí salen con ella. Respetamos las leyes de tránsito, los conductores y los peatones. Porque los peatones se paran y saben que es por ahí que hay que cruzar. Y cuándo deben cruzar. Hasta en el metro hacen silencio, van calladitos. Una gran nación, así que un abrazo para el pueblo de los Estados Unidos y sus autoridades, en especial la honorable embajadora que tenemos aquí, una gran embajadora, la señora Bernstein, que viene desarrollando un papel realmente importante en estrechar las relaciones entre estas dos naciones. Una gran nación, grandísima, portentosa, la primera del mundo, y esta nación digna, trabajadora, que busca senderos de desarrollo y lo está haciendo con dificultades, pero sin detenerse. Y entonces a esa dama hay que agradecerle la actitud que ha tenido de solidaridad. Vamos a hacer una paradita, tomar un cafecito. Y yo me lo tomé. En un momento, porque estamos esperando a nuestros invitados de hoy. Y muy buenos esos invitados. Así que regresamos en un momento. Sí. Como todo en la vida ha ido evolucionando desde llevar las noticias a pie o a caballo, o como hoy día a través de las redes sociales o el internet, permitiéndonos estar bien informados en pocos minutos o segundos. Por tal motivo, las noticias internacionales forman parte de esta evolución, para darle el valor que todos ustedes merecen. Muchas gracias por su sintonía. Ahora pasamos a las internacionales. Unidos contra la llegada de inmigrantes a Europa, Italia y Eslovenia han comenzado a patrullar juntas los 10 kilómetros de fronteras que comparten para frenar el flujo por la ruta de los Balcanes. Las patrullas conjuntas se realizarán al menos hasta finales de septiembre, según la policía eslovena. La introducción de patrullas conjuntas no significa el restablecimiento de los controles fronterizos. Su objetivo es facilitar las actividades operativas, agilizar la respuesta en los casos de fuga de personas y vehículos y su detención, y al mismo tiempo vigilar la zona a ambos lados de la línea fronteriza. Juntos, asegura, podrán fortalecer la lucha contra el crimen fronterizo. En los primeros 6 meses del año, la policía eslovena ha detenido a unos 5.300 inmigrantes sin papeles, frente a los 3.600 arrestados en el mismo periodo del año anterior, en su mayoría de Pakistán, Argelia, Marruecos, Afganistán y Turquía.
Inauguran un complejo para confinar el reactor nuclear de Chernobyl, que explotó el 26 de abril de 1986. El proyecto para asegurar el núcleo del reactor fundido y 200 toneladas de material altamente radioactivo ha tardado 9 años en completarse. Bajo los auspicios del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, ha costado 2.100 millones de euros. Al proyecto han contribuido 45 países y la Unión Europea, con una aportación de 715 millones de euros de los recursos propios del banco. El refugio es la estructura móvil terrestre más grande jamás construida, con 257 metros de altura y 36.000 toneladas. La cadena de supermercados británica Tesco advierte sobre los riesgos de un Brexit sin acuerdo de cara a la Navidad. Afirma que su capacidad de almacenamiento está al límite y que, como consecuencia, sus estanterías podrían quedar medio vacías durante las fiestas. Uno de los sectores afectados sería el de los productos frescos, ya que Tesco importa aproximadamente la mitad de los que vende. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a una breve pausa y luego continuamos con más de Diario de 4. Bien, amigos, se incorpora Don Orión. Buenos días, Don Orión. Buenos días, buenos días. Esa es la pregunta, ¿qué hago aquí? No, pero bien, a esta hora. Pero bien. Saludos, amigos, saludos, gracias por estar con nosotros, sobre todo porque tenemos una buena entrevista para nosotros, como entrevistarnos nosotros mismos, porque tenemos los mismos criterios, las mismas ideas que nuestro entrevistado, el camarada y querido hermano Pepe Abreu, relacionado con el tema salarial. Estamos esperando a otro colega. Estamos esperando a Gabriel del Río también, miembro de la Confederación Nacional de Unidad Sindical. Se ha mantenido unido la tradicional cúpula sindical dominicana. Ojalá que se llegue a algo. Bueno, señores, nada, yo todas las ideas, los esfuerzos que se puedan hacer por la resolución de conflictos que afecten al país es bueno, debemos recibirlo bien. Que resuelvan o no, eso es otra cosa. La sociedad tiene que auspiciar, promover el diálogo político, Pedro. Tiene que promoverlo en cualquier estado de causa. Cuando se está en un duelo de eso del siglo XVIII, que ya tienen los padrinos, ya tienen escogidas las armas y ya van camino al parque donde se va a producir el desenlace, todavía en el camino alguien puede intervenir y evitar una desgracia. Eso es así mismo, uno tiene que verlo en política. El diálogo es mejor que la confrontación. Pero claro. Toda guerra trae daño colateral. Y acuérdate lo que le llama la victoria pírrica, cuando el daño colateral es mayor a los niveles del triunfo alcanzado. Entonces, uno lo ve siempre con buenos ojos. Yo quisiera llamar la atención en esta perspectiva, señalando que el Partido de la Liberación Dominicana es el partido de gobierno. Es el partido que controla el 98% del Estado. 98% del Estado. No hay ningún estamento de la sociedad dominicana de dirección estatal que no esté controlado mayoritariamente por el PLD, con una fuerza, una potestad venida de la voluntad popular. ¿Es así? Así es. O sea, el Congreso del PLD, los resultados de la Cámara de Cuentas en términos de su directiva del PLD, los resultados del Poder Judicial del PLD, todo lo determina una mayoría puesta a responsabilidad de ese partido por el electorado nacional. ¿Es así? Entonces, yo creo que es razonable, es sentido común entender que los temas que afectan al PLD afectan a la sociedad. Y que si afectan a la sociedad, afectan a vamos a decirlo de esta manera, afectan la economía, el desempeño de la economía. Y el desempeño de la economía afecta a la sociedad. Entonces vamos a ponerlo en una balanza, dos elementos que se usan mucho ahora. Nosotros le damos preeminencia a la economía. Otros sectores de la vida política y de la vida global de la nación le dan preeminencia al orden institucional. Los dos son sumamente importantes. ¿Quién afecta a quién? ¿Quién es primero?
si la gallina o el huevo. O sea, si aquí se produce una crisis política derivada del partido que yo estoy señalando con todo el poder que tiene, ¿no produciría una crisis de gobernanza? Pregunto. Claro. ¿No habría una crisis de gobernanza? Es decir, las instituciones no se afectarían. Y eso a su vez no afectaría todo el ensamblaje jurídico político de la nación. Así es. Si le van por el otro lado me van a decir lo mismo. Si se daña la Constitución pasaría esto y esto. Sí. Lo mismo. Yo creo que a quien afecta más al pueblo dominicano en sentido general, a las grandes masas que tienen el anhelo de alguna vez conocer la redención, es el tema económico. Si se paraliza la economía, vamos a tener problemas. Una nación pequeña, tú tienes más o menos, que yo sepa, Pedro, más de 20 años hablando de la puerta del desarrollo. Debemos colocarnos a las puertas del desarrollo. Esa puerta no es el arco ese que está en París, que está en París. Esa puerta se ve lejos siempre, porque ya una generación nació, creció, luchó y murió y todavía no llegó ni medianamente cerca de esa puerta. La generación de nosotros está próximo a entregar los guantes y estamos viendo lejos todavía, porque la redención para esta generación no es un problema personal. Sí, si a nosotros nos dicen, acercando. Si a Pepe Abreu le dicen ahora, bueno, yo no creo que Pepe Abreu tenga muchas dificultades en dejar el arroz de la habichuela en su casa. Y como él tiene expectativas, porque es un militante de larga data en favor de la clase trabajadora, las expectativas de él no son tan altas en plano económico, de manera que para la lucha él se siente bien. Salud y seguir luchando. ¿Cuándo fue? Cuando uno era muchacho, Pepe Abreu estaba luchando. Pero la puerta del desarrollo, la puerta de ese que hablamos, del desarrollo y de la redención social, no está cerca todavía. Entonces hay una clase, yo quiero poner este ejemplo y no quiero robarle más tiempo a Pepe Abreu, que te dicen a ti, no, el tema de la consolidación jurídico-política de la nación es la que nos llevará al desarrollo, lo cual puede ser, y yo creo que es muy razonable el planteamiento, pero yo voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos una gente hoy lapidándolo. ¿Cómo se llama el economista que estábamos hablando ahora? Gregory. El economista Andy Dawager. Pongo a Andy Dawager por ningún... Las razones por las que lo lapidan ahora ni siquiera puedo yo abordarlo. Ustedes deben entender eso. No es por eso. Pero Andy Dawager no estaba en el piso 10 del Banco Central cuando se produjo la gran crisis a consecuencia de medidas neoliberales del Fondo Monetario, y que Pedro le llama apertura de qué sé yo qué cosa del mercado. Y no se produjo una gran crisis bancaria, una gran crisis. O sea, el piso 11 estaba el gobernador, pero en el piso 10 estaba él. ¿Qué pasó? O sea, ¿nos acercamos más o nos alejamos de la puerta del desarrollo? Cuando se produjo esa gran crisis, se fortaleció la democracia porque tú dices que ayudó a liberar los mercados y qué sé yo cuánto. ¿Se ayudó? ¿O qué pasó? Abrió los mercados y los hizo de calidad. Magnífico y extraordinario. Eso, con todo lo que tú hablas, eso se llama neoliberalismo. Y desató lo de... Ese es el dicho en el lenguaje del pueblo, es la expresión del que no puede estar vivo que se muera y que los mercados se componen por sí solos. Y que el Estado tiene que ser pequeño. Esa es una lectura. No es una lectura, esa es la lectura que tiene ese tipo de sociedades. Y por eso ocurrió lo que ocurrió. Es eso, Pedro, tú sabes. Se decía, no, es que ustedes están dándole de ayuda al campo. No, el productor agropecuario que no pueda sobrevivir, que se muera. Ese arroz lo traemos. Ese arroz, ponemos un barco ahí. Hombre. Ponemos un barco. Y esa leche la traemos también. Entonces, yo no estoy diciendo que sea malo ni bueno. Yo estoy preguntando si esa crisis nos acercó o nos alejó a la mitad de la puerta del desarrollo. Nos metió 10 años atrás. Entonces, vuelvo al tema para señalarte, Pedro, que lo que este programa, por mi dignísimo conducto, ha estado señalando es que la crisis del PLD no puede afectar de manera radical el desempeño de la economía. Sí. ¿Por qué? Claro. Quiero dar otro dato que tú te haces chivo loco. Ese es mi temor. En el 2004, nosotros hemos dicho cuáles fueron los resultados fatídicos de esa crisis. Más de 1 millón de personas retornaron a la pobreza moderada y pobreza extrema. Desde la clase media, pobreza moderada, de pobreza moderada a pobreza extrema, ¿no?
La economía dominicana tuvo un crecimiento negativo. Es decir, menos 2. Después de 0, bajó menos 2. Sí. La economía en sentido general se colocó en cesación de pago. Sí. Default. No llegó porque... pero agotó las reservas. Cesación de pago. Lo que pasa, Pedro. Hipólito entregó. Qué vaina que con Pedro. No se retrasó, ¿no? No, déjame. No, se cerraron todas las compuertas del crédito. Lo que hubo fue. ¿Tú sabes por qué no se cerró? Porque estaba los 13 meses. Y el Fondo Monetario Internacional le pidió al gobierno del presidente Fernández que configurara su equipo económico. Que lo nombrara antes. Y se comenzó a negociar como si tuviese el gobierno instalado desde mayo. Entonces estaba en transición. Y cuando iba a buscar dinero al Banco Mundial, al Banco Interamericano, le decían, en la avenida Pensilvania de Washington está el edificio del Fondo Monetario. Le decían, miren, ahí al frente está el fondo. Cuando ustedes resuelvan ahí, vengan para acá. Y hubo que hacer un acuerdo traumático con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Entonces yo pregunto, ¿dónde estaba la Constitución en ese momento? ¿Dónde estaba la consolidación jurídico-política de la nación? Yo le doy toda la importancia que le están dando. Ahora, lo que yo digo es, vamos a ponerlo en la balanza, en un tema de resolución de conflicto, de un partido que domina el 98% de todo el aparato del Estado. ¿Es así? Póngame la Constitución ahí y póngame la economía. Usted dice, si se da un desenlace como lo que se menciona, que no quisiera yo en dañar este comentario con eso, con valorar eso, me dice, no, mira, se va a dañar la Constitución y todos nosotros vamos a irnos muy lejos de la puerta del desarrollo. Bueno, vamos a valorar eso, déjame ver. Ahora, si pasa lo otro, se va a dañar la economía. No vamos a cumplir la meta programada ni siquiera para este año, a pesar de todas las medidas adoptadas por el Banco Central. Y a pesar de los elementos negativos que tiene el entorno internacional, ¿estaremos más cerca o más lejos de la puerta del desarrollo? Entonces, de alguna manera hay que conciliar el criterio que se tiene de la Constitución de que si se habilita al presidente, la Constitución se va a pique. Es un criterio, Pedro, vamos a entenderlo. Ok. El criterio de que si no se habilita el presidente y se produce una crisis, o el presidente lo quiere y su equipo lo hacen por la vía solo, sin consenso, ¿qué le pasa a la economía? O si por detener al presidente se daña la economía. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo no sé. Para eso ustedes son los líderes. Nosotros no somos líderes. Por eso yo digo los liderazgos, ellos sabrán. Ustedes analicen. Ahora, a quien van a mandar para el zafacón de la historia, no es a nosotros tres. Nosotros, óigame, dentro de 100 años... nadie se va a acordar de Moza de Lancer, Pedro Cava, a menos que no sea en un monográfico que hable de la historia de radiotelevisión dominicana, la historia del Listín Diario, la historia de radio comercial en la prensa radial. Va a aparecer 2 párrafos que van a decir, en el año 2000 tanto y 2000 tanto, Pedro Cava fue director de CERTV. Nada. 2 párrafos, ¿qué 2 párrafos? 3 líneas. Dentro de 100 años. Entonces, ahora, dentro de 100 años van a mencionar al presidente Fernández, que ha sido presidente 3 veces, y al presidente Medina, que ha sido presidente 2 veces. Ellos son los que tienen que resolver. Ya con esto lo que quiero decir es, no dañemos la posibilidad de que se inicie una resolución del conflicto del PLD. Si se da por el lado que se dé. La nación está primero que los dos. Aunque los dos tienen la solución de que la nación... quizás se acerque, aunque sea 2 kilómetros más para adelante de lo que Pedro habla de la puerta del desarrollo o la puerta de Alcalá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vámonos no nos vamos a ningún cambio, vamos a saludar. ¿No? ¿Es correcto? No hay cambio. No vamos a un cambio. Sí. Bueno, nos vamos a un cambio. Recuerden, señores, vamos a hablar del aumento general de salario y de quienes lo tienen trabado. Y no es un aumento general de salario, es el cumplimiento de la ley. De la ley. Que es una vergüenza para el país. Que gente continúen diciendo, manteniendo el criterio de que al burro hay que enseñarlo a no comer. Vámonos a un cambio.